Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios te bendiga donde te encuentres en este momento, que vamos a estar dando comienzo a este programa. Una vez más, estamos alegres, gozosas y nos sentimos privilegiadas porque Dios nos da este momento para poder compartir y poder traer respuesta a aquellas preguntas, a aquellos temas, a aquellos asuntos que algunas hermanas nos estuvieron dejando, y queremos invitarte que tú quedes ahí, que tú puedas también enviarnos tus preguntas, también enviarnos los temas que quieras que en un futuro programa estemos tocando. Vamos a estar este tiempo donde estamos dando comienzo ahora, hablando sobre un tema muy importante, varios temas dentro de la maternidad cristiana. Armamos un programa porque teníamos varias preguntas o varios temas sobre las mamás cristianas y algunos asuntos, y entonces hicimos un programa para tocar este tema. Seguramente haya mucho para hablar, pero queremos que tú puedas recibir aquella respuesta que estabas anhelando, deseando, y puedas satisfacer también y pueda aclarar eso que está en tu corazón. Te invitamos a que te quedes ahí y que también puedas compartir el programa con otras personas luego de la transmisión en vivo. Queda en YouTube, queda en Facebook, y tú puedas compartir para que otras mujeres y otras personas puedan tener acceso a esta información, a los temas que tocamos en este programa. Que Dios te bendiga y quédate ahí, que va a ser de gran bendición para tu vida. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las hermanas que estamos aquí reunidas, Señor, por estas mujeres que vamos a poder responder las interrogantes de esas mujeres que nos han llegado, Señor, en estos días. Y te pedimos, Señor, que nos des de tu sabiduría, Señor, que nos des de tu entendimiento para poder responder, Señor, y que sean nuestras respuestas con claridad para la audiencia, para las personas que están esperando, Señor, allí escuchar nuestro mensaje, escuchar nuestra información, Señor, que vamos a compartir. Señor, danos de tu Espíritu Santo, Señor, danos de tu palabra, de tu claridad, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por la vida de todas las personas que estamos aquí reunidas, y gracias, Señor, por las personas que nos van a escuchar, y esperemos que nuestra información, nuestra palabra sea de bendición para sus vidas. Gracias por todo. Amén. Hola, qué lindo es estar con ustedes más una vez. Me llamo Camila y soy terapeuta, y hoy les respondo la siguiente pregunta. ¿Una mamá cristiana puede pasar una depresión postparto? Muy bien, y ya le respondo de golpe. Por supuesto que sí. Una mamá cristiana no está libre de vivir lo que cualquiera persona pueda vivir. Tenemos que entender que somos seres humanos y así Dios nos dice. Me encanta cuando la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia también habla que somos cuerpo, alma y espíritu. Así como el templo también era tres partes, ¿no? Así también el ser humano es. Y me gusta decir que es importante cuidar de cada una de esas partes. Dios dejó eso en su palabra, una enseñanza de que sí, tenemos que cuidar del cuerpo, pero también hay dos partes muy importantes, que es el espíritu y el alma. Y el espíritu lo cuidamos con la vida con Dios, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, ayudar a las personas. Y el cuerpo lo cuidamos con una buena alimentación, con agua, con ejercicios,
pero el alma. Muchos ignoran esa parte y es ahí que les quiero ayudar en este día. La llegada de un bebé puede generar una variedad de emociones en la familia y unas muy intensas, el entusiasmo, la alegría, pero también el miedo, también la ansiedad. Soy mamá y viví todo eso, ¿no? Y será que está bien si respira o no, y cómo lo agarro, y si le di mucha leche o no, y si se duerme así o no es así. Hay muchas interrogantes. Entonces, es un momento, sí, de mucha alegría y felicidad, pero también de miedo, ansiedad y, ¿por qué no?, en algunos casos, depresión. Pero ni siempre es depresión. Y ahí hay que tener cuidado, porque eso quedó muy banal, muy generalizado. No todo es depresión. Y de esa manera ignoramos también el cuidado que una persona con depresión necesita. Así que les voy a contar que la depresión postparto, la verdad, tiene como que 3 niveles. Y el primer nivel es más leve. Puede durar cerca de 2 semanas y es muy común. Le llamamos de melancolía postparto. Los síntomas de esa primera etapa es una tristeza, sí, pero que dura unos pocos días, entre 1 o 2 semanas, así que el bebé llega en la casa. ¿Y qué síntomas puede presentar una mamá de esa melancolía postparto? El primero es el cambio de humor. Un momento está muy contenta y en otro está muy mala. También la ansiedad, la tristeza, una irritabilidad, el llanto, problemas con el apetito. Empieza a comer mucho o no quiere comer. Trastorno del sueño. Bueno, eso quienes mamá sabe que una nunca más duerme como antes, ¿no es verdad? Yo tengo un hijo de 5 años y wow, los primeros 12 días solo lloraba, y yo ya no dormía, y ya no comía, y es verdad que una queda cansada, muy cansada y todo es nuevo y cómo hacer. Y uno dice que le des tecito, otro le dice, no, recién nació, no le puede dar nada, dar el pecho toda hora, no, solo a cada 3 horas le das una bebita. Entonces es un momento, sí, delicado, pero no es una depresión y eso es muy común en muchas mujeres. Ese momento que estamos un poco hasta confusas, ¿te dice? En ese momento. Pero la depresión postparto mismo, les voy a contar ahora. Al principio puede confundirse esa tristeza, melancolía postparto con la depresión postparto. Los síntomas son parecidos, pero la depresión lo deja un poco más intensos, ¿sí? Y el más grave, ¿cómo identificar que es una depresión postparto? Es que la mamá no consigue tener quizás amar a su bebé, digamos así. Ya no consigue crear un vínculo con su bebé. Ahí sí podemos identificar una depresión postparto. Y empieza a interferir en su capacidad de cuidar a su bebé y también de realizar otras tareas comunes de la casa, por ejemplo. Entonces ahí sí tenemos algo de tener mucho cuidado. Y algo muy interesante es que la depresión postparto, ella puede empezar, los síntomas pueden empezar cuando el bebé tiene 6 meses, por ejemplo. No así que nace, pero ya después de un tiempo, o hasta durante el embarazo. ¿Qué síntomas entonces una mamá puede tener? Cambios graves de humor, llorar demasiado,
dificultad para establecer un vínculo con su bebé, alejarse de su familia, de sus amigos, perder el apetito o comer mucho, incapacidad de dormir o dormir demasiado, fatiga, falta de energía. Y aquí una de las características de los síntomas que es común a la depresión, sea ella posparto o no, que es perder el interés y el entusiasmo por las actividades que antes disfrutaba. Así que antes me encantaba salir a la plaza, ahora no quiero más. Me encantaba practicar algún deporte, ahora deporte, y ahora ya no me gusta más. Todo lo que antes me encantaba, ahora ya no tiene más, no tengo más placer. Entonces, cuando hay ese desinterés, es un síntoma de la depresión, sea ella posparto o no. También esa mamá empieza a tener miedo de no ser una buena madre. Ella no tiene esperanzas, tiene un sentimiento de inutilidad, de culpa también. No tiene, empieza a no tener más concentración, queda un poco dispersa, dificultad para tomar decisiones, ansiedad intensa, ataques de pánico, y ahí empieza cada vez a quedar peor y más fuerte. Pensamientos de lastimarse a sí misma y hasta al bebé. Pensamientos recurrentes de muerte y suicidio. Y ahí quizás queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede alguien que conoce a Cristo vivir todo eso? Cristo está ahí, a la puerta, como decimos, pero alguien tiene que abrirle la puerta, ¿verdad? Para que él entre. Y en algunos momentos todos esos síntomas que les hablé ahora quedan tan fuertes, que es difícil hasta mismo escuchar a la voz de Cristo. Así que una mamá, un papá, un abuelito, cualquier persona puede pasar por eso. Pero la mujer vivió algo muy intenso en su cuerpo. Las hormonas, el parto, la adrenalina. Yo me acuerdo que después que mi bebé nació, yo no pude más dormir. No porque él lloraba o algo en el hospital mismo, porque la adrenalina era muy grande. Quedé más de 24 horas sin poder dormir, no tenía sueño. Y el bebé estaba allí, quietito, durmiendo. Porque eso es normal, porque somos seres humanos. Así que la depresión existe, es algo fisiológico, es algo del cuerpo, es químico y también es emocional. La cuestión es, como les dije ya en el principio, ¿no? Que el templo tiene tres partes, así como el cuerpo. Así que si cuidamos del espíritu, también tenemos que cuidar de las emociones, del alma. Y Cristo está ahí para ayudarnos también. Yo creo que la mayor diferencia es que las personas que no tienen a Cristo pasan por todas esas cosas sin tener el consolador, la ayuda del Espíritu Santo. Ese abrazo que uno siente cuando está orando, la paz que siente que es la respuesta de Cristo, que todo está bien, que ya va a pasar. Yo tuve depresión, no fue posparto, pero tuve depresión en la niñez, en la adolescencia, hasta cerca de los 23 años viví eso, así que conozco lo que es estar adentro de la iglesia, orar, cantar, cuidar de los niños, participar de los eventos, pero llegar a casa y no tener ganas de más nada. Así que eso ni siempre, o sea, muchas personas le gustan decir que es algo espiritual y no lo es. Tenemos que tomar cuidado porque personas enfermas están en la iglesia y no están teniendo el cuidado necesario.
Así que si percibimos que una mamá está muy triste, que llora, que se afastó de sus amigos, que no quiere más estar en la iglesia, que no quiere más charlar con sus amigas, es momento de prestar atención y ayudar. No es pavada, no es, mamá primeriza y no sabe nada, no, no es eso. Puede ser algo muchísimo peligroso, así que esas personas necesitan, esas mamás necesitan de ayuda. A veces que les llevemos un platito de comida, un juguito, que ella pueda dormir unos minutos o tomar un baño calentito, bañarse no es. Ese cuidado es muy importante. No podemos negligenciar, porque puede sí estar pasando algo muy fuerte en la vida de esa mamá y después puede ser muy tarde. Así que es muy lindo ese momento, el embarazo, el parto, el bebé chiquitito, tiene un perfume tan lindo, ¿no es verdad? Pero la mamá necesita de ayuda, de amor, de cuidado. Algunas pasan re bien, pero otras no. Así que ya respondí de golpe que sí, una mamá cristiana puede tener depresión postparto. Aquí les comparto estos síntomas para que quien está de afuera pueda percibir y ayudar. Y si una mamá nos escucha y se identifica, si no consigo crear un vínculo con mi bebé, si tengo mucho cansancio, no quiero más vivir, no me gusta estar con mi bebé, busque ayuda. Eso no es feo. Es algo de tu mente, de tu cuerpo y necesitas ayuda. ¿Y qué ayuda? Médica. Espiritual sí, oración, amigos cerca, pero también ayuda médica. De psicólogo, terapeuta y de un médico especializado. Así que no te envergüences de contarle a alguien lo que estás sintiendo, los pensamientos que a veces tenés, porque no estás sola, no eres la única, muchas pasan por eso y hay una salida para ti. Jesucristo te ama y te va a ayudar también en ese momento difícil. Y también te quiero compartir que cuando estamos llenas de ese dolor, porque la depresión es un dolor que no lo explicamos, solo es un dolor. Y queremos o pensamos que morir, que la muerte o que dormir, ¿no? Porque si duermo no pienso, no siento, o que la muerte es la solución. Yo pensé eso muchas veces. Quería morirme porque ese dolor era tan grande y no tenía más que hacer con ese dolor, estaba ahí adentro. Yo descubrí que no necesitaba morir para que ese dolor pasara. Cuando Jesucristo entró en mi vida de una manera muy profunda, yo entendí que podría vivir, sí, y que ese dolor iba a pasar. Solo necesitaba tiempo, escuchar a Dios, no alejarme de las personas y aceptar que mi tendencia, de mis pensamientos, no eran buenas. Así que toda vez que tenía un pensamiento malo, yo le decía, no le acepto. Y aquí entra la cuestión de autoconocerse, porque no es feo, le comparto mi verdad, que tengo un temperamento melancólica, así que es normal que mis pensamientos sean negativos y por toda la vida tengo que luchar contra ellos. Pero encontré fuerzas en Jesús y descubrí que no necesito morir para que el dolor pase. Jesucristo está ahí. Y la palabra dice, ¿no? Yo no sé muy bien cómo queda en español, pero tomar mi yugo, ¿sí? Né? Que o meu fardo é leve, fala em português. Então, que esse dolor que sentís, le digas, te entrego, Jesús. Solo lo puedo cargar. Entonces te entrego. Y así queda más fácil. Entonces, más una vez te digo, si tenés uno de estos síntomas, que no quieres quieta,
que llames a alguien para ayudarte, sea tu mamá, sea una pastora o que una médica, un médico que te pueda ayudar, pero no quieres que Tita sufriendo más. Ni pienses que es espiritual, que tenés algo feo de maligno en tu vida y que tengo vergüenza entonces de decir que tengo algo. No, no tenga más vergüenza ni miedo y busques ayuda. Será lo mejor para ti, para tu bebé y para toda tu familia. Ven, tremendo todo lo que nos compartió Camila desde su experiencia, desde su parte de profesional, desde su parte cristiana, completito todo lo que nos entregó desde la experiencia, que yo digo que la experiencia tiene un peso importante en todo aquello que nosotros fundamentamos porque lo vivimos, ¿no? Y cuando ella hablaba sobre ese bebé que llega a esa casa y ese hogar y todo está, afecta no solo a esa mamá, sino que afecta a todo el entorno, los que están allí. Es un combo de emociones que de repente el otro que está al lado, el esposo, los demás hermanos, no sé, las abuelas, los abuelos que rodean ese bebé recién nacido, no pueden entender todo lo que esa mamá está sintiendo porque para ellos, wow, es ese hermoso niño que llegó. Y a veces Sí. pasa por ignorar todo lo que está sintiendo esa mamá, no solo en sus emociones, en su cuerpo, ¿no? Porque luego de un parto, las que pasaron por cesáreas tienen todos esos puntos en su vientre y todo ese proceso de que tiene que cuidar a un bebé, pero también necesita cuidarse a sí misma y también necesita a alguien que la cuide. Entonces es importante, esto es lo único que quería recalcar un poquito, es para estas personas que rodean a esa mamá, que puedan también ser atentas y tener ese cuidado con esa mamá que pasó por tantas cosas y que sí, de repente está contenta, feliz por la llegada de ese niño, pero no está sabiendo cómo ordenar todo ese montón de emociones y sentimientos y cosas en su cuerpo. Entonces, que sea esto, que el cuidado sea y que haya una mirada atenta a esa mamá, que si aparecen algunas de esas señales que expuso Camila, si ves que esa mamá está pasando por alguna de estas cosas, que no haya el juicio, porque a veces como somos cristianos decimos, no, una mamá cristiana no puede pasar por esto y tú sos una mujer de Dios y hay como una cierta cobranza en esa mujer que está lidiando con todo eso y todavía tiene presión de su entorno, que haya comprensión en ese momento y que si queremos ayudar a esa persona, sea orando por ella, sea dándole palabra de aliento, sea diciéndole, bueno, ya va a pasar, ya va a salir, necesitas ayuda, querés que te busque a alguien, que hable con alguna persona que te pueda ayudar y que también el entorno pueda ser un sostén para esa mamá, que como bien lo decía Camila, las mamás cristianas también pueden pasar por estas cosas y bueno, y que nosotros seamos ese canal de bendición también, que podamos estar ahí para ayudar con respeto y con cuidado, porque también a veces invadimos demasiado y también en vez de ayudar también estamos perjudicando más a esa mamá. Que Dios nos ayude, que Dios nos capacite para poder ser de bendición y bueno, y a las que nos están mirando, las abuelas que nos están mirando, que a veces con todas esas emociones de su nietito, de su nietita, pasamos a veces por arriba de esa mamá que necesita tanto cuidado como ese bebé que recién llega a este mundo. Estaba escuchando, como decía Karina recién, que toda la exposición de Camila es muy completa. Ella desde su rol eh, tiene muy claras las cosas, las sabe explicar con lujo de detalles, ¿no? Todas las etapas que una mamá puede pasar después de recibir a su hijo. Y qué importante eso que decía Camila y que decía Karina también, de que las personas que están a su alrededor de estar atentas a todas las situaciones, ¿no? A todo lo que una madre vive. Y qué importante es las personas que están allí que puedan apoyar todo eso, ¿no? Porque muchas veces una mamá puede estar con su hijo o con su bebé sola para atenderlo, para criarlo, para ocuparse de las cosas de la casa, eh, para trabajar, para todas las cosas, ¿no? Y a veces puede pasar eh,
que sí, que tenga un compañero o una pareja que esté allí con ella apoyándola en todas las cosas y que pueda este, apoyar, ¿no? Toda la crianza, toda esa etapa nueva que comienza en el hogar, desde mi experiencia personal con mi esposo cuando llegó mi hijo Elías. Él siempre, gracias a Dios, pude contar con él para que me apoyara. este, y muchas veces, como decía Camila, que ella nunca más durmió. Bueno, yo sí me encargaba de amamantarlo y de cambiar los pañales y todo eso, pero muchas veces rendida por el sueño, me dormía. Yo nunca dejé de tener sueño. Y bueno, y era él el que se encargaba, cuando después de amamantarlo, él se encargaba de tomarlo en sus brazos, hacerle provecho, cambiarle el pañal y volverlo a dormir para acostarlo en la cuna. Este, y bueno, mi hijo nació en invierno, entonces era agotador y era el tiempo de madrugada, despertarse con el frío, todo eso. Y bueno, doy gracias a Dios por haberlo tenido como compañero en toda esa etapa. Este, y que bueno, muchas veces los padres no están preparados, la madre tampoco, si es el primer hijo, para toda esa situación, para todas esas experiencias nuevas. Y qué importante es contar con personas, como decía las hermanas, que estén allí apoyándonos, ¿verdad? O dando una orientación o un aliento, si es para bien, ¿verdad? Porque vos decías muchas veces, como decía Karina, hay personas que están para criticar o para decir una cosa o decir otra, y eso no favorece a la mamá. Y qué importante es saber bueno, que esa etapa, como decía Camila, está y le puede tocar a cualquier mujer, a cualquier madre, sea cristiana o no, y que bueno, que siempre hay una salida, ya sea desde un apoyo terapéutico, psicológico, o también nosotras como cristianas, bueno, recomendamos eh, apoyarnos en Dios, ¿verdad? Recurrir a Él y bueno, toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, dejar todas nuestras cargas en Él y pedir el socorro a Dios, que es el único que puede ayudarnos y darnos la fortaleza en ese momento, desde nuestro rol como mujeres creyentes y que confiamos y tenemos fe en Dios. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende del lugar donde nos estés escuchando. Por aquí les habla Pilar y bueno, nos compartieron una pregunta que dice así: ¿qué responsabilidad tiene una madre cristiana en la crianza de sus hijos? Y bueno, para responder a esta pregunta, que no, seguramente debe venir de una mujer, este, quería explicar un poquito dos palabras, dos conceptos que aparecen en esa pregunta. Una es la crianza y la otra los hijos. Em, para hablar de los hijos, quería hacer referencia a un salmo que les voy a citar, que es el Salmo 127:3, que dice allí en la palabra de Dios: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y bueno, por allí en ese versículo, en ese salmo, nos habla de lo que son los hijos, que son herencia de Jehová. Cosa de estima, dice, el fruto del vientre. Lo que tenemos en nuestro vientre como madre antes de nacer es algo de estima. Los hijos que Dios nos da, en el caso nuestro como mujeres cristianas, eh, sabemos que son un regalo de Dios. Y bueno, ahora a continuación quería hablarles un poquito del tema de la crianza, porque la pregunta se refiere a qué responsabilidad tenemos nosotras como mujeres, como madres, en la crianza de nuestros hijos. Y bueno, para hablar de la crianza, quería definir un poquito ese concepto de crianza, lo que es la crianza. Estuve investigando allí y dice que la definición de crianza, que es el proceso en un tiempo y en un espacio
que nos permite tener el cuidado del niño, ¿verdad? De ese niño que nace, mientras se va desarrollando hasta que se hace adulto. Y que ese proceso de cuidado nos exige por parte de la madre y del padre, o sea, por parte de los padres, un gran esfuerzo que tenemos que poner de nuestra parte, y ese esfuerzo exige tanto el aspecto físico como el aspecto emocional, como hablaba hace un ratito Camila, de todo lo que implica la llegada de un bebé al hogar, de un hijo, que no solo es la situación emocional, eh, también lo físico, ¿verdad? Porque nos lleva un esfuerzo que tenemos que hacer para atender a ese niño, ¿verdad? Para criarlo, y a medida que va siendo grande también, ¿verdad? Hasta que ya es adulto llega a ser independiente. Y bueno, en esa crianza nosotros en nuestro país, en Uruguay, tenemos un código, que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que está allí para establecer ciertas normas que buscan proteger, ¿verdad? De manera integral a los niños y a los adolescentes, hasta que llegan a ser mayores de edad a los 18 años. Y ese código busca en cierta manera garantizar, ¿verdad? Los derechos, ¿sí? Los derechos, que el niño pueda gozar de sus derechos, el adolescente. Y hay una cierta responsabilidad, ¿sí? No solamente por parte de la familia, de los progenitores del niño, sino también de la sociedad y del Estado. Y bueno, si vamos a hacer referencia a las responsabilidades por parte de los padres, sean cristianos o no, podemos hablar de promover que el niño tenga su fe, que el niño la pueda expresar, que la pueda desarrollar. Y si somos cristianos, como familia, como padres, como madre, más aún, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de buscar en el niño que pueda desarrollar su fe. Referente a este aspecto, en la palabra de Dios tenemos como ejemplo a María, que como madre estaba muy atenta a las cosas de Jesús, a las manifestaciones de Jesús cuando crecía, cuando se iba desarrollando. Y bueno, hay un pasaje en la Biblia que cuenta que ella en un momento pierde a su hijo de vista y se preocupa por él, porque no lo encuentra, no lo halla, y su hijo estaba en el pleno ejercicio de la fe en su época. Estaba en el templo con los maestros que le estaban enseñando sobre las cuestiones religiosas. Y bueno, María se preocupa por él, pero sabe y va entendiendo que Jesús en realidad estaba buscando allí en el templo sobre las cuestiones religiosas. Que Jesús le dice a María: no sabes que estoy ocupado en las cosas de mi Padre. Y bueno, y una madre siempre atesora en el corazón, así como lo atesoró María en ese momento, el desarrollo de su hijo en las cosas de Dios. Una madre cristiana busca siempre eh, que su hijo, y espera y anhela que su hijo se desarrolle y tenga una relación con Dios, que busque esa relación con Dios. Y bueno, y es responsabilidad de los padres, de la madre también, de los dos, de ambos, buscar e impulsar para que ese hijo se desarrolle en ese sentido, en ese aspecto, en su fe, como mencionaba anteriormente. También continuando con lo referente a la crianza, debemos como madres considerar las enseñanzas en todos los aspectos, no solo en la formación cristiana, sino que también enseñarle los valores, ¿verdad? Acerca de que, bueno, en la sociedad en la que vivimos actualmente hay muchos peligros en cosas que de pronto para los niños pueden ser inofensivas, ¿verdad? Ellos la ven y no se dan cuenta. Y nosotros como madres debemos estar atentos a eso y decir, bueno,
esto no te conviene, esto no te sirve, fíjate que esto puede ser algo muy sencillo, muy llamativo para ti, pero en realidad hay un trasfondo que puede ser de maldad, que puede ser malo, hay algo que puede no estar bien para ti. Si bien algún compañerito o algún amigo te dice, mira, sí, esto está bueno, vamos a hacer tal cosa, bueno, nosotros tenemos que orientar, enseñar al niño en esas cosas, en esas situaciones. Y voy a nombrar algunas cosas, como por ejemplo, tenemos en este mes de octubre todo el tema del festejo del Halloween, y bueno, tal vez a nuestros hijos, muchos otros niños le pueden decirle, mirá, yo me voy a disfrazar, voy a hacer tal cosa, voy a ir allá, voy a ir a una fiesta, mi mamá me va a comprar dulces, voy a hacer esto, bueno, es desde nuestro rol como madres y sabiendo lo que implica todo ese tipo de festejo, que no está para nada bueno, orientarlo, guiarlo y apoyarlo en explicarle, en hacerle ver realmente el fundamento de por qué no está bueno que se una a ese tipo de festejos, de celebraciones, que bueno, que para muchos puede ser algo que no tiene nada de malo, pero nosotros que sabemos lo que significa en el trasfondo, explicarle, ¿verdad?, al niño. eh, También, solamente con el festejo del Halloween, sino que muchas veces ellos utilizan para jugar determinados objetos o miran determinados dibujitos. eh, Se aferran a diferentes imágenes porque las ven en la televisión o porque para ellos son su ídolo. Y bueno, nosotros sabemos que ese tipo de esas imágenes y adorar a esas imágenes, a Dios no le agrada, que bueno, que Dios prohíbe la adoración a otras imágenes, que no sea Él, que solamente adoremos y busquemos a Él, a Dios. Eh, y bueno, son representaciones que muchas veces nos pasa que los niños no se dan cuenta y no saben que no está bueno, y debemos guiarlos en ese tipo de enseñanzas. Por ejemplo, ahora en este momento está muy de moda el tema del- de ese muñequito amarillo que se llama el Pokémon. Y bueno, muchos niños lo tienen, lo compran, lo miran, miran los dibujitos, o lo tienen en su casa como un juguete. Y bueno, quería eh, hacer una breve reseña de algo que estuve investigando, este, sobre el significado de esa palabra. Pokémon significa demonio de bolsillo. Y eh, estuve leyendo por allí que hay 722 demonios Pokémon, y que el más icónico o el que tiene más poder o el que tiene mayor influencia es el conocido Pikachu, ese que es amarillito, que tiene las orejitas. Y bueno, estuve buscando por allí el significado de las palabras, lo que significa el nombre Pikachu. Y Pikachu significa Dios de la reencarnación o diablo encarnado. Es un demonio que potencia en los niños la soledad y la depresión. Justo que Camila anteriormente estaba hablando de la depresión a la que puede llegar una mamá cuando tiene a su bebé, esa etapa que puede atravesar. Bueno, aparentemente, por lo que estuve leyendo, informándome, eh, ese pequeño muñequito o esa imagen llevaría a los niños a estar en soledad y a la depresión. El nombre Pikachu está formado por dos palabras: pica, que significa el sonido de un chispazo, y chu, que significa el sonido que hacen los ratones. De ahí su personalidad y su forma. El ratón es un animal, bueno, feo, a mí no me gusta para nada. Y además, en Levítico 11:29 dice que tanto el ratón como el topo son animales inmundos. Y bueno, por ahí un poquito la explicación de que no solamente ese personaje que está en un dibujito y que aparece como juguete, que los niños, muchos lo tienen y lo adoran y le encantan, y por la forma y por lo que pueden llegar a desarrollar con él, sino que como madres estar atentas. Hoy en día, este, en la tecnología, ¿verdad? En la televisión, ellos tienen acceso
a muchas cosas, a muchas películas, a muchos dibujitos, y muchas veces uno, algunas personas, ¿verdad?, los dejan o porque, bueno, se entretiene o le llama la atención. Los niños pasan muchas horas delante de la televisión mirando dibujitos y cosas que muchas veces uno por ignorancia no sabe o lo que enseña o qué hay en ese trasfondo. Y bueno, yo como madre y como mujer invito a las madres a tener esa responsabilidad, ¿verdad?, de controlar lo que el niño juega o lo que el niño está mirando o en qué redes o en qué juegos. Hoy que está todo el tema de los juegos y la tecnología. Bueno, a mí me gusta más este juego porque me da tal punto, me da tal estrellita. Y bueno, y muchas veces tenemos que estar atentos a esos juegos en línea que muchas veces tenemos, los niños se conectan y tienen chat con personas de quién sabe qué lugares, y ahí está todo el tema del peligro de las cosas en las que se pueden involucrar los niños. Eh, También como madre, como padres, debemos enseñarle a los niños acerca de las responsabilidades, este, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, que siempre que el niño actúe de determinada manera va a tener consecuencias, y de acuerdo a lo que actúe, esas consecuencias van a ser buenas o malas, ¿verdad? Van a venir problemas o van a venir felicitaciones o van a venir elogios. Y la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, nos deja un mensaje que dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, este versículo en la Biblia nos hace referencia a que desde pequeños, nosotros como madres debemos enseñar, debemos instruir, debemos acompañar a ese niño, a nuestro hijo, cuidarlo, ¿sí?, y guiarlo por el buen camino, para que en un futuro, cuando él ya sea grande, pueda continuar por ese mismo buen camino que le enseñamos desde pequeños. Entonces, esa tarea de crianza con nuestros hijos abarca muchos aspectos, abarca muchas cosas. Y bueno, y es nuestra función como madres y como mujeres estar allí, ¿verdad?, acompañándolos, guiándolos, controlándolos, cuidándolos, aunque muchas veces se enojan. Esto de control es bueno, estar ahí, a ver qué estás haciendo, a ver en qué estás, entraste en un juego, bueno, ¿qué juego es? ¿Con quién estás hablando? Eh, y bueno, sería muy amplio, porque no es solamente el tema de los juegos y las imágenes, sino que también, bueno, orientarlo en las relaciones, en los compañeros, en guiarlo, bueno, ¿te parece que esta amistad te conviene? O, bueno, a ver, esto es lo que espera Dios de vos. Bueno, acompañarlo en las tareas que tiene que hacer para la escuela o para el liceo o en lo que está estudiando. Es muy amplio. Y bueno, de más está decir que uno como madre cristiana, siempre debe estar acompañando a su hijo y orando por él, ¿verdad? Orando, acompañándolo, para que Dios también, más allá de apoyarlo a él y acompañarlo a él en toda esa crianza, nos ayude a nosotros como madres hacer esa tarea que, que es difícil, ¿verdad? Porque nadie está preparado para ser madre y para criar un hijo hasta que lo es por primera vez, y bueno, y van dando. Y muchas veces tenemos personas que nos pueden eh, orientar, guiar, dar ideas, dar consejos, pero bueno, este es un camino que uno recorre y que va llevando adelante, y que bueno, que esa situación la puede vivir solo o acompañado por nuestra pareja, por la familia, eh, por nuestro esposo, y bueno, que es difícil y que en muchas situaciones a veces uno dice, bueno, caramba, ¿qué salida voy a encontrar o qué voy a hacer o cómo puedo llevar adelante esta situación que se me plantea? Tuvo tal problema en la escuela o le pasó tal cosa, o se disgusta o se angustia. Bueno, nosotros como madres sabemos, como madres cristianas que creemos y que tenemos fe en Dios, que
a través de la oración, ¿verdad? Podemos buscar ayuda y buscar apoyo y buscar consuelo para, para salir de las situaciones que muchas veces no tenemos las herramientas para cómo resolverlas. Y bueno, por ahí dejarle el mensaje a esa mujer, a esa persona que hizo la pregunta, de que, bueno, hay una salida, que hay una solución y que hay un acompañamiento para guiar y para acompañar en la crianza de nuestro hijo, de nuestros hijos. Que bueno, que no estamos solas, que nosotros como creyentes confiamos y tenemos nuestra fe puesta en Dios y que sabemos que Él siempre está para nosotros, para escucharnos. Y bueno, por ahí es lo que les quería compartir de esta pregunta. Bien, completito, completito la exposición de Pilar. Me quedé con todo eso que estuvo ella compartiendo. Y bueno, ella decía, ¿no? Que nosotros como mujeres cristianas tenemos la palabra que nos ayuda, que nos asesora, tenemos la oración, que le podemos pedir al Señor que nos dé sabiduría y nos capacite para cómo criar, cómo guiar a ese niño. Y cuando ella hablaba sobre el código y todo lo demás de la niñez y la adolescencia, yo pertenezco a esa institución, trabajo ahí, y una de las cosas que nosotros no podemos nunca perder de vista son las particularidades de cada niño, que cada niño es diferente. Aunque esté dentro de una determinada faja etaria, que haya nacido el mismo día, del mismo año, Dios nos hizo únicos. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros nace con un temperamento diferente. Ahí lo habló hoy Camila en la otra exposición de lo que le correspondía a ella. Y nosotros podemos ser madres de más de un hijo y ser totalmente diferentes el uno del otro. Yo soy mamá de 3 hijos varones y los 2 primeros hijos, los mayores, se llevan 2 años y algo, casi 3, y son el agua y el aceite. Y nacieron en el mismo hogar. Yo fui su mamá y su papá, los crié yo sola, a ellos los dos, dándoles la misma enseñanza, los mismos principios, los mismos valores, las mismas cosas materiales para uno que para el otro, y eran muy diferentes, son muy diferentes, porque Dios los hizo diferentes, porque venimos a este mundo cada uno con algo único que nos ha dado el Señor, y la prueba está en nuestras huellas. Nadie en este mundo tiene las mismas huellas. Somos únicos, Dios nos hizo únicos. Y cuando nos enfrentamos a criar a ese ser único, por más que sea nuestro primer hijo, nuestro segundo, nuestro tercero o el que sea, siempre es un desafío criar. Siempre es un desafío instruir, siempre es un desafío porque es un nuevo ser que tenemos que volver a enseñarle y que cada uno va a retener lo que de forma diferente, toda la enseñanza que nosotros le podamos brindar. Cada uno va a retener y va a poner en práctica a su tiempo. Los tiempos son diferentes, los procesos de cada ser humano, de cada criatura, de cada individuo es diferente. Entonces, nuestra oración es que Dios nos dé sabiduría y gracia y nos ayude a poder ser madres en este tiempo, en estos días, donde tenemos todo esto que la pastora Pilar estaba compartiendo, que entran a nuestros hogares también y están ahí a la orden del día, y que tenemos que lidiar con esto para que nuestros hijos puedan crecer de una forma sana y dentro de los principios y los valores cristianos que nosotros le queremos transmitir. Bueno, y el tercer tema o pregunta que nosotros juntamos en este programa, va un poco de la mano del tema anterior que lo traía la pastora Pilar, y era cómo acompañar el propósito de Dios en los hijos. Ya hablamos sobre la crianza y ahora vamos a entrar en algo mucho más profundo y mucho más espiritual, que es el propósito de Dios. Como decía en el comentario anterior, cada uno de los niños, de los seres que vienen a este mundo son únicos y vienen con un propósito. Todos nosotros como hijas de Dios creemos que Dios envía a nuestros hijos con un propósito.
Ese propósito muchas veces lo estamos sabiendo un poco porque Dios a veces nos habla a través de palabra profética, sabemos alguna cosa como de repente tenemos que descubrir el propósito. Y de repente no somos nosotras las que vamos a descubrir el propósito de nuestros hijos. Van a ser ellos que en su caminar con el Señor van a descubrir su propósito. Pero nosotras, como madres cristianas, debemos estar dispuestas a acompañar a nuestros hijos sabiendo que en ese ser que se está formando, que está creciendo, hay un propósito de Dios. Ese sería el paso número 1 para poder acompañar a ese niño, a ese ser en ese propósito divino. Y lo mencionaba Pilar también, el Proverbios 22:6, que yo lo había puesto como para el puntapié, para fundamentar este tema. Y bueno, el paso número 1 es creer que nuestro hijo tiene un propósito. Muchas veces hay muchas mamás que nos cruzamos por ahí en la vida que pasan tantas dificultades con sus hijos por su temperamento, por su carácter, porque están en un grado de rebeldía muchas veces, que creen que ese niño, que ese adolescente, que ese hijo que ese no tiene propósito, que ahí no hay nada de Dios y nos equivocamos, porque Dios cambia, Dios transforma las vidas. Y nosotros como madres tenemos que creer primeramente y entender que en esa vida, en ese hijo hay un propósito de Dios. Y nuestra responsabilidad es instruirlos en el camino del Señor. Como bien decía el Proverbios, decía, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, nuestra responsabilidad es instruir en el camino. El tiempo que va a tardar en que ese propósito se cumpla en la vida de nuestro hijo no nos compete a nosotros. Depende de un montón de factores, del tiempo de Dios, de la búsqueda de esa persona con Dios, de ese hijo con Dios, pero nosotros por medio de la palabra lo tenemos que instruir, tenemos que enseñar principios y valores de nuestra fe cristiana. Tenemos que modelar una vida piadosa en ese niño que se está formando. Tenemos que guiarlos a un crecimiento espiritual. Tenemos que estar ahí presentes en su vida y mucho más que con palabras, con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir. Que ese niño que está creciendo en un hogar cristiano esté viendo realmente una mamá, digo una mamá porque estamos hablando preguntas y englobamos en este tema de la maternidad cristiana, pero la mamá o el papá o quien sea que está ahí, que le podamos estar dando testimonio a ese niño de una vida real con Cristo, real con Dios, que ese niño crezca viendo que es eso lo que quiere para su vida. Yo tuve muchas experiencias a lo largo de mi vida cristiana porque tuve 12 años sola con mis 2 hijos mayores, como decía anteriormente, y yo tenía que muchas cosas sufrirla cuando ellos se dormían. Muchas persecuciones viví yo en la iglesia, en los caminos de Dios, por haber quedado viuda muy jovencita. Y yo no hacía devoluciones para mis hijos de las cosas que yo vivía dentro de la iglesia. Ellos se criaron al lado mío sin saber muchas de las cosas que yo había pasado, muchas de las lágrimas que yo había derramado. Ellos se criaron viendo a un Dios. Mi hijo mayor siempre me devuelve esto, tú siempre nos mostraste un Dios que está ahí siempre para ayudarte, nunca que está ahí un Dios que te permite sufrir. Y eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos con nuestra vida. Nosotros no estamos libres de pasar cosas, de sufrir, de vivir situaciones, porque somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos? Que la vida cristiana es una vida dolorosa, cruel, una vida sufrida, o le queremos dejar que es una vida llena de bendiciones reales en Dios. Entonces nosotros somos que tenemos que instruir a ese niño no solo con palabras, no solo con enseñanza, sino con nuestro testimonio de vida, con cuál es nuestra vida como hijas de Dios. Y yo quiero compartir allí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6 y 7, cuando Moisés instruyó al pueblo diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
los mandamientos, las enseñanzas que Dios le dio a su pueblo. Les dijo a su pueblo que las guardara en su corazón, pero no solo que las guardara para sí, sino que se las contara a sus hijos. Y en todos los momentos de su vida, en todas las áreas de su vida, dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento yo tengo que compartir con mis hijos lo que aprendí del Señor, lo que aprendí de Dios, los principios, los valores, los mandamientos, las ordenanzas, las historias bíblicas. Todo esto, allí cuando Moisés da esa instrucción al pueblo, esta palabra es muy preciosa, es muy rica en lo que nos puede transmitir como madres para poder acompañar a nuestros hijos para que ese propósito se cumpla en la vida de ellos. Esa instrucción debe ser constante, no es algo que lo hacemos allá cuando me acuerdo, cuando el niño me pregunta. Habla de cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy caminando, cuando estoy en casa. Esa instrucción tiene que ser constante y estar presente en todas las áreas de la vida de nuestros hijos, en todo, ¿no? A veces nosotros hay áreas que nos facilita más, que nos resulta más práctico, más fácil enseñar que otras, pero las otras, las que no nos resultan muy fáciles, también tienen que ser instruidas y enseñadas por medio de la palabra. Y bueno, y las bendiciones, después hay bendiciones para cuando ese niño aprende a vivir con esa instrucción que nosotros le damos como padres en los caminos y en la palabra del Señor. Y para eso allí en Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 3, dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa nos muestra que cuando criamos a nuestros hijos en la disciplina del Señor, se les abren puertas, se les abrirán puertas de bendición. Cuando ese hijo entiende que esa palabra que le está siendo enseñada por sus padres, que se le está siendo mostrada, porque yo tampoco le puedo enseñar a mi hijo a que me honre como padre si yo no honro a mi padre. Si yo tengo a mi mamá, a mi papá vivos y los maltrato y les hablo mal, no los visito, no los cuido, no los honro, no hablo bien de ellos, yo no le estoy pudiendo enseñar a mi hijo que me honre, porque yo no lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo enseño, cuando yo acompaño a ese hijo para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, tiene que ser muy amplio, tiene que ser así en todas las áreas de nuestra vida, con mis hechos también, no solo con la palabra. Y las puertas de bendición se abren, porque hay una promesa en este versículo que compartía de largura de días, de años de vida, de que le vaya bien. Cuando honra a su padre y a su madre, le tiene que ir bien, porque la palabra lo dice, porque es una promesa, es un mandamiento con promesa. Honras a tu papá, honras a tu mamá. Entonces, esto que nosotros podamos enseñarlo desde lo que vivimos, porque muchas veces queremos enseñar lo que no practicamos, y esto es delicado. Una de las formas de acompañar es poder en la práctica hacer lo que yo digo con mi boca, en palabras. Y bueno, y como para ir cerrando, porque es un tema bien extenso, hay muchas madres en la Biblia maravillosas. Yo estuve buscando algunas para poder compartir, madres que acompañaron los propósitos de sus hijos y que esos propósitos se cumplieron. Pero no nos daría un programa para hablar de todas ellas. Yo saqué solo algunas y bueno, y contarles de que esas madres, ninguna de ellas fue perfecta. Todas ellas tuvieron sus cuestiones y tuvieron que enfrentar muchos desafíos para que los propósitos de sus hijos se cumplieran. Muchas de ellas tuvieron que engañar, muchas de ellas tuvieron que hacer cosas, tomar algunos caminos que nosotros humanamente mirando decimos hasta para proteger la vida de ese niño. Y allí encontramos la mamá de Moisés, que en aquellos días perseguían para matar a todos los niños, y ella, para salvar la vida de su hijo, le preparó un cestito ahí y lo soltó en el río. ¿Qué madre estaría dispuesta a hacer eso para salvar la vida de su hijo? Pero o era eso o era morir.
Y luego ese niño fue tomado, fue criado, y el propósito de Dios se cumplió. De hecho, la llevaron a ella para ser nodriza y para amamantar a su propio hijo. Pero el propósito de Dios en la vida de Moisés se cumplió porque hubo una madre que estuvo dispuesta a soltar ese hijo, a despojarse de él para preservar su vida. Y como ella, encontramos muchas otras madres que tuvieron que enfrentar dificultades. Vemos a la mamá de Jacob, a la mamá de Esaú y Jacob, que ella recibió una palabra que su hijo mayor, que su hijo menor iba a gobernar sobre el menor, y eran mellizos. Y ella tuvo en algún momento que fue llevada a engañar para que esa palabra se cumpliera, para que el menor tuviera la bendición de como si fuera el primogénito. Y bueno, y muchas de ellas, y de la mamá de Sansón, que ni siquiera aparece en la Biblia su nombre, cómo se llamaba, pero ella recibió una palabra y algunas directivas de parte de Dios de cómo criar ese hijo, de no cortarle el pelo, de no beber bebida alcohólica y determinadas cosas. Y ella entendió que esa promesa era de Dios y tomó esos cuidados y esas precauciones. Y más allá de lo que haya vivido o cómo se haya desencadenado la vida de Sansón, Dios lo usó y Dios cumplió también su propósito en la vida de Sansón. Y bueno, y por ahí tendríamos muchas otras, y ni que hablar de María, que también lo mencionó la pastora Pilar, que fue esa madre virgen que Dios escogió entre todas las mujeres para, a través de ella, enviar al Salvador del mundo. Y ella recibió esa visitación de ese ángel y ella le creyó, sabiendo que todo lo que conllevaba ser madre de ese hijo y saber que ella lo tenía que ver sufrir, lo que tenía que ver padecer, lo tenía que ver ser escupido, acusado y llevado a ese madero y morir de la peor manera, porque en aquella época morir en un madero era la peor humillación que había era esa muerte que llevó Jesús. Y ella estuvo dispuesta a acompañarlo, estuvo dispuesta a estar con él y a caminar para que ese propósito se cumpliera en la vida de su Hijo Jesús. Entonces nosotras quiero sacar un poco esto de que los propósitos de nuestros hijos es todo bendición, alegría y gozo, porque en el proceso hay muchas cosas que nosotras como madres y como madres cristianas tenemos que estar dispuestas a enfrentar. Si esto que le está sucediendo o que le va a suceder a mi hijo lo procesa para que Dios cumpla su plan y su propósito en su vida, aunque a mí me cause dolor, aunque a mí me cause tristeza, si yo entiendo que esto lo impulsa a mi hijo al propósito, yo tengo que agradecer al Señor y permitir que el Señor trabaje. Si esto va a hacer que su corazón se vuelva al Señor, si esto va a hacer que él camine una vida íntegra con Dios. Y de esto yo soy testimonio vivo, yo tengo a mi hijo mayor que tiene tremendo propósito y es muy, muy usado por Dios para ganar otros jóvenes para él, pero es un joven que se distrae fácilmente. Y él estando cerca mío siempre tenía como la cobertura de que siempre estaba orando, siempre estaba dando palabras, siempre aconsejando. Y él un día voló y se fue de al lado mío. Y se fue a otro país, se fue a vivir a Brasil, bastante lejos de acá, de donde nos encontramos. Y llegando allá, Dios puso personas de bendición en su vida y ya al poco tiempo estaba predicando en una iglesia, ganando jóvenes, el amigo que fue con él se bautizó, era como, y yo oraba, mi oración al Señor era, Señor, si mi hijo tiene que estar lejos de mí, yo prefiero que esté lejos de mí, cerca tuyo, y no que esté cerca mío y lejos de Dios. Y esta es una oración que yo lo he hecho muchas veces que extraño a mi hijo y que me encantaría que estuviera acá, miro lo que Dios hace con él y miro cómo está su vida con Dios y siempre le digo esto al Señor, siempre le digo esto al Señor, porque nosotros a veces queremos acaparar todo y lo que hacemos es alejar a nuestro hijo del propósito. Y nosotros tenemos que estar dispuestas también a abrir mano, más allá de instruir, de enseñar, de amar, de orar, de ayunar, de estar para cuando nos necesite, dispuestas a soltar, dispuestas a que Dios trabaje y trate con ese hijo para que el propósito se cumpla en su vida. Bueno, estamos así llegando al final de un programa de Pregunta al Pastor, donde hemos debatido, hablado, compartido
todos estos temas súper importantes que nos han pedido que hablemos sobre ello, que contestemos estas preguntas, deseando que sea de mucha bendición para sus vidas y recordarles una vez más que pueden compartir el programa, que lo pueden compartir en grupos, en redes sociales, en sus estados, para que otras mujeres también puedan recibir esto que ustedes están recibiendo en esta noche. Que Dios les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.